Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Romero y este es un video para hablar del medio ambiente y de todo lo que involucra a su alrededor. Es un espacio para aprender y entender el valor que representa el medio ambiente en nuestra existencia, para tomar conciencia de que el medio ambiente no es más que un vínculo que tenemos con lo natural, que es parte de nuestro entorno y que además cuidarlo debe ser la tarea de cada uno de nosotros como ciudadanos. En este video vamos a ver todo lo referente a la seguridad e higiene industrial. La vamos a definir, vamos a ver su importancia, si existen algunos elementos que nos ayudan a gestionar, a qué se refiere, vamos a ver las formas en las que se hace seguridad en las industrias, cómo los trabajadores tienen que protegerse físicamente para poder trabajar en ciertas tareas específicas, ¿no es cierto? Ya sea un trabajo en altura, un espacio confinado, sustancias peligrosas y todo lo que tiene que ver con la higiene también industrial. Para empezar, es importante que definamos lo que es la seguridad industrial. Sabemos que el trabajo es esencial para la vida, ¿verdad? El desarrollo y también para la satisfacción personal. Pero desafortunadamente existen actividades indispensables como dentro de lo que es la producción de alimentos, la extracción de materias primas, la fabricación de bienes, la producción de energía o la prestación de algún servicio, implican procesos, operaciones y materiales que en mayor o menor medida crean riesgos para la salud de los trabajadores, ¿no es cierto? Por eso les decía que desafortunadamente, ¿no es cierto?, estas actividades muchas veces nos llevan a algún riesgo. Y lo que la seguridad industrial promueve o lo que busca es gestionar todo lo que se refiere a los accidentes de trabajo, a las enfermedades profesionales, ya que estos son un factor que interfieren en el desarrollo normal de la actividad empresarial y que de alguna manera pueden llevar a graves complicaciones en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito familiar o nuestro ámbito social. Ocurren muchas veces porque en la empresa no existen condiciones adecuadas para conservar la salud y la integridad física de los trabajadores. Por otro lado, los accidentes se deben a descuidos o falta de responsabilidad de los mismos de actividades que significan hacer algún proceso productivo dentro de las actividades laborales. La seguridad industrial comprende un conjunto de actividades de orden técnico, legal, humano, económico, para la protección del trabajador y la propiedad física de la empresa, mediante la prevención y el control de las acciones de las personas, de las máquinas y del ambiente de trabajo también. La seguridad industrial es la encargada del estudio y aplicación de las normas que tienden a garantizar una producción que contemple el mínimo de riesgos, ¿no? Es por eso que se puede definir a la seguridad industrial como el conjunto de actividades destinadas a la prevención, identificación y control de las causas que generan accidentes de trabajo. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la seguridad industrial? Su objetivo principal es detectar, analizar, controlar y prevenir los factores de riesgo específicos y generales existentes en los lugares de trabajo, que contribuyen como causa real o potencial a producir accidentes de trabajo. Esta actividad es de gran trascendencia dentro de las actividades de salud ocupacional. Existen tres razones fundamentales. Las fallas de seguridad industrial se traducen en sucesos repentinos que no dan tiempo a reaccionar, por lo cual es indispensable aplicar con anticipación o con antelación medidas preventivas en el momento en el que se detecta algún peligro.
Luego, la consecuencia negativa de la falta de seguridad industrial materializada en el accidente es el indicador más utilizado para la evaluación de un programa de gestión preventiva y por consiguiente un factor decisivo para calificar la eficiencia de dichos programas. También podremos decir que la seguridad industrial no es una actividad científica, ya que puede suceder que en situaciones de peligros inminentes jamás ocurra un accidente, y por el contrario, en ambientes aparentemente seguros se presentan accidentes sin que exista una relación directa como la existente entre la exposición a agentes nocivos de higiene industrial y la enfermedad profesional, ¿no? Lo que quiere decir que una de las premisas de la seguridad industrial, algo con lo que se tiene que trabajar, es esto, que lo que no pasa en 1000 años puede pasar en un segundo. La prevención es lo más importante, ¿no? Entonces existen muchas actividades, muchas tareas que se realizan a nivel industrial, que muchas veces los trabajadores nos o sea, están tan seguros de hacer ese trabajo que en algún momento se les dice ten cuidado, ponte guantes, usa tu protector auditivo o usa tus gafas de protección, y ellos van a decir que no, que siempre han trabajado de esa manera, que les incomoda y demás cosas, ¿no es cierto? Entonces es importante mencionarles esto, ¿no? Que lo que no pasa en 1000 años puede pasar en un segundo. Puede haber algún descuido, algún tipo de distracción que tenga el trabajador y le va a pasar un accidente justamente por no haber usado un implemento de protección que le va a cuidar ya sea los pies, las manos, los ojos y un sinfín de accidentes, ¿no? Que puedan suscitarse a nivel industrial o en alguna actividad laboral. Y por otro lado tenemos las actividades generales de la seguridad industrial. Existen técnicas analíticas. Por un lado están las actividades previas al accidente o incidente, y por otro lado están las actividades posteriores al accidente, ¿no? Dentro de las actividades previas podemos mencionar las inspecciones de seguridad que se tienen que hacer, los análisis de tareas que nos van a traer estas inspecciones de seguridad. Qué observación, qué comportamientos tienen los trabajadores con referencia a el tema de seguridad, al tema de higiene industrial, ¿no? Y el reporte de actos y condiciones inseguras, que es el resultado de toda esta inspección. Como les mencionaba, muchas veces dentro de lo que son los comportamientos, los trabajadores se rehúsan o son un poco escépticos para usar los implementos de protección personal, de seguridad. Entonces todo el tiempo hay que estarles recordando que la seguridad está ante todo, ¿no es cierto? Que la seguridad no es negociable. No podemos decir, sí, ponte hoy día tus guantes y mañana ya no es cierto? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, se olvidó sus guantes, le parece incómodo y un sinfín de motivos o de excusas que suelen tener los trabajadores para no usar sus implementos de seguridad, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere con observar los comportamientos. Y el resultado que va a tener esta inspección de seguridad son estos reportes de actos y condiciones inseguras que nos van a ayudar a prevenir algún accidente o algún incidente. Dentro de las actividades posteriores, una vez que se ha suscitado un accidente, ¿qué se hace? Se notifica el accidente, se hace una notificación, y bueno, es importante mencionar también que dentro de la Ley General del Trabajo está estipulado este tipo de normas, ¿no es cierto? Que se tiene que hacer un levantamiento del accidente y se tiene que notificar al Ministerio de Trabajo, porque puede ser que tenga alguna lesión fatal, ¿no es cierto? El trabajador o la persona que haya sufrido el accidente. Se tiene que hacer un registro de este accidente. Luego se tiene que investigar este accidente. ¿Y para qué nos sirve hacer un registro y una investigación? Nos sirve para qué? Para que de alguna manera nosotros mostremos este accidente a todas las demás personas para que ya no vuelva a ocurrir. Para que de alguna manera los demás trabajadores aprendan
que no tienen que hacer esa práctica o que tienen que tener cuidado con esa tarea que están realizando, ¿no es cierto? Es importante que los trabajadores sepan cómo se ha suscitado, cómo se ha llevado a cabo ese accidente, para que cuando les toque hacer esa misma tarea, ese mismo trabajo, no cometan el mismo error o no hagan la misma operación para evitar el accidente, ¿no? Y eso nos lleva a un análisis estadístico. Es importante que sepamos cuántos accidentes hemos tenido en cierto tiempo, ¿no? En cierto periodo de tiempo, qué sé yo, en 3 meses, en medio año o en toda la gestión, el año completo, ¿no? Es importante porque se supone que tenemos que ir mejorando continuamente. Se supone que si hacemos una buena investigación del accidente, si hacemos un buen registro de qué cosas, cuáles son los elementos potenciales de riesgo, si tenemos una buena inspección de seguridad, si cumplimos con todas estas actividades, nuestras estadísticas tienen que mejorar. No deberíamos tener accidentes en bastante tiempo, ¿no es cierto? O que cada accidente sea prolongado, el periodo sea prolongado, ¿no es cierto? De un accidente a otro. Entonces, de eso se trata. Estas actividades generales, estas técnicas analíticas que nos ayudan a gestionar de alguna manera la seguridad industrial. Y bueno, estos conceptos de accidente o incidente nos llevan a esta siguiente figura, ¿no? Es importante diferenciar lo que es un accidente de un incidente. Como pueden ver en la figura, uno es un accidente y el otro es un incidente, pero ¿cuál será cuál? ¿No? Quiero empezar mostrándoles lo que es un incidente, ¿no? Como dice allí la definición, un incidente es un suceso imprevisto y no deseado que interfiere con la normalidad de la actividad realizada, pero que tiene la característica de que no genera ninguna lesión ni pérdidas materiales, ¿no es cierto? Como podemos ver en la figura, tenemos a un trabajador que está haciendo una tarea, ¿no? de mover una caja de un lado a otro, que la caja tiene ciertos elementos que en algún momento, no, qué sé yo, hizo un mal movimiento que provocó que la caja cayera, ¿no es cierto? En este momento no sabemos, ¿no es cierto? No exactamente qué cosas tiene la caja, pero suponemos que no ha habido ningún daño material y menos ha habido una lesión física, ¿no es cierto? Del trabajador. Simplemente ha sido algo que le ha sacado de su actividad normal, algo que normalmente no ocurre, ¿no es cierto? Que se le caiga una caja. A diferencia de la otra figura que está a la derecha, que ese sí es un accidente. ¿Por qué? Porque también es un suceso imprevisto, no deseado, que ha interferido con la normalidad de la actividad realizada, pero que además ha generado alguna lesión física y alguna pérdida material, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Que un accidente va a causar alguna lesión al trabajador o la persona en cuestión. Va a causar alguna lesión y va a haber alguna pérdida material. Es posible que la caja se haya roto o estos elementos hayan sido delicados y al caer se hayan roto, qué sé yo, ¿no? O se hayan abierto o haya habido algún líquido, digamos, ¿no? Que se haya derramado, qué sé yo. Entonces va a haber alguna pérdida material. Entonces esta es la diferencia entre un accidente y un incidente. Uno causa lesiones y el otro no causa lesiones. Ahora bien, es importante también hablar de lo que es una acción insegura o una condición insegura, que son igual, muchas veces son motivo de confusión. Para empezar, una acción insegura, ¿qué es una acción insegura? Es un acto inseguro, ¿no es cierto? Como podemos ver acá, este trabajador está usando dos tachos o dos elementos que le sirven como apoyo para poder hacer una tarea en altura, para poder alcanzar en altura hacer alguna actividad laboral, alguna tarea. En este caso está haciendo un tornillo, está desatornillando algo, ¿no es cierto? Pero esto es un acto inseguro porque este acto es causado por el mismo trabajador, ¿no es cierto? Él mismo, en lugar de usar una escalera,
y que alguien le sujete la escalera, está usando estos dos tachos, dos bidones, qué sé yo, ¿no? Entonces, en algún momento estos pueden estar con algún contenido o pueden estar vacíos y pueden resbalarse, pueden ceder y el trabajador puede caerse, ¿no es cierto? Se puede golpear la cadera, se puede golpear el coxis y tener alguna lesión, ¿no es cierto? Se puede causar un accidente a raíz de una acción insegura. Por otro lado tenemos la condición insegura. ¿Qué es una condición insegura? La condición insegura es una condición que esté dada ya dentro de las instalaciones de la empresa. En este caso vemos que hay un derrame, una fuga de aceite, puede ser agua, que en este caso estos trabajadores al pisar este aceite se pueden resbalar y también pueden causarse alguna lesión. Se pueden golpear la cabeza, el coxis, qué sé yo, algún tipo de lesión se pueden causar y se puede generar un accidente, ¿no es cierto? Por una condición insegura. Entonces es importante diferenciar también lo que es una condición insegura de una acción insegura, ¿no es cierto? Una condición es algo que ya está dado, como en este caso una fuga. Puede ser también una instalación eléctrica que el cable esté suelto, y, o que el cable esté por fuera de la pared, el cable esté pelado y el cable puede caerse, ¿no es cierto? Porque está por fuera de la pared, está sujetado con clavos, con algún elemento de sujeción. Se puede caer el cable y uno puede, al tratar de alzar, como el cable está pelado, nos podemos electrocutar, ¿no es cierto? Entonces esa es una condición insegura, una condición dada, a diferencia de una acción insegura. O sea, una acción es algo que un trabajador o alguna persona dentro del proceso se provoca, o sea, una persona hace un acto inseguro que puede provocar un accidente o un incidente, ¿no es cierto? Eso es importante diferenciar condición de acción. Ahora bien, pasemos a hablar de lo que es la higiene industrial. La podemos definir como una ciencia y un arte que están dedicados al reconocimiento, a la evaluación y al control de aquellos factores ambientales que se originan en o por los lugares de trabajo, los cuales pueden ser causa de enfermedades, perjuicios para la salud o el bienestar, incomodidades o ineficiencia entre los trabajadores o entre los ciudadanos, podemos decirlo, de alguna comunidad o en el medio social en el que se desenvuelve este trabajador. Para hablar de higiene industrial es importante también que hablemos de lo que son los valores límite permisibles. ¿A qué se refiere? Estos valores son los niveles máximos de exposición, nivel o concentración del contaminante al que puede ser expuesto alguna persona, sin que sufra daño alguno. Estos valores indican que nunca, o sea, estos valores límite permisibles son el límite el que nunca se debe sobrepasar. Y a su vez son determinados por instituciones de gran experiencia y credibilidad, las cuales han realizado estudios precisos sobre las consecuencias que la exposición a determinados contaminantes pueden producir en el organismo y que de alguna manera se reflejan en normatividad técnica internacional y en las normas en higiene industrial aplicadas a cada país. En este caso, las instituciones más relevantes que son conocidas por esto son la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, que se dedican a este tipo de poner límites, ¿no? Ponerle límite a alguna concentración o alguna exposición a la que pueda estar sometido un trabajador. Y por otro lado están las OSA, ¿no? Que es la institución que se dedica a este tipo a gestionar la seguridad ocupacional y la seguridad y la higiene ocupacional, ¿no es cierto? Que posteriormente estas normas OSA se convierten en las ISO 45000, ¿no? Que es eso es otro tema. Entonces, les decía que estos valores límite permisibles
son los niveles máximos de exposición, ya sea de ruido, de iluminación, de temperaturas extremas, de alguna radiación o vibración a las que pueden estar sometidos los trabajadores. No se puede sobrepasar estos valores límite, por eso su nombre de valores límite permisibles. Ahora veamos los agentes de riesgo y los agentes contaminantes que pueden afectar la salud a las personas. Estos se agrupan en cuatro elementos que, bueno, por un lado están los riesgos físicos, que corresponden a fenómenos físicos resultantes de procesos industriales y del funcionamiento de máquinas, equipos y herramientas con capacidad de generar variaciones en las condiciones naturales de temperatura, humedad, ruido, vibraciones, presiones, radiaciones e iluminación. Por otro lado tenemos los riesgos químicos, que se trata de todo riesgo generado por la exposición a sustancias químicas, que pueden ocasionar efectos agudos o crónicos en el trabajador y degenerar en enfermedades profesionales. Los riesgos biológicos se presentan cuando un organismo vivo puede ocasionar daños en el trabajador o en la comunidad. La principal causa de este riesgo consiste en la exposición a residuos sanitarios que pueden contener microorganismos, virus o toxinas dañinas. Generalmente este tipo de riesgo se da en empresas bioquímicas o en empresas farmacéuticas. Por otro lado tenemos el riesgo ergonómico, que incluye todos aquellos factores de riesgo presentes durante la ejecución de una tarea y que aumentan la posibilidad de que un trabajador, más bien dicho, expuesto a ellos presente una lesión. Como podemos ver acá en la figura, este trabajador está haciendo una actividad de pie y bueno, funciona la ergonomía, nos dice que para cuando un trabajador hace una actividad de pie por bastante tiempo o una actividad repetitiva, debe tener un elemento donde pueda apoyar uno de los pies para que su espalda no sufra una lesión, ¿no es cierto?, en el tiempo. Cuando es una actividad recurrente y una actividad periódica, digámoslo así, que hace en el día, en las horas laborales que tiene, entonces es importante hablar de ergonomía. La ergonomía hace referencia a cuán cómodo se siente el trabajador realizando algunas actividades laborales. Entonces, para cuidar la fisiología, en este caso de ese trabajador, la ergonomía nos indica que debe tener un elemento para apoyar el pie y así su espalda no va a sufrir un daño, una lesión a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, de eso se trata la ergonomía y estos riesgos ergonómicos, ¿no? Entonces, de cuán cómodo se siente un trabajador, una persona al realizar una tarea repetitiva en las actividades laborales, ¿no es cierto? El hecho de estar sentado también mucho tiempo, estar sentado frente a la computadora, es necesario tener cierta altura, que la mesa tenga cierta altura, que al igual que la silla, ¿no es cierto?, que tenga cierta altura para que yo me sienta cómodo el hacer este tipo de actividad, porque suponemos que esa actividad va a ser recurrente y se va a realizar con cierta periodicidad, ¿no es cierto? En este caso es estar sentado frente a un monitor, es una tarea que la hacen muchas personas laboralmente, ¿no es cierto? Entonces por eso es que la ergonomía nos recomienda que la mesa tenga una altura, que la silla tenga que el espaldar sea cómodo para evitar lesiones posteriores. Y bueno, por otro lado también está la gestión en seguridad e higiene industrial. ¿A qué se refiere con esto? Por un lado, podemos decir que la gestión en seguridad e higiene ocupacional se proyecta como un modelo de planeación, ejecución y evaluación de todas las actividades que se desarrollen, bajo políticas gerenciales que se dirijan hacia un emprendimiento o un mejoramiento continuo dentro de un manejo racional de los peligros. La gestión tiene como una de sus principales estrategias la proyección de las metas empresariales, el acondicionamiento de procedimientos, la utilización de máquinas, equipos, herramientas
materias primas e insumos que correspondan a los requerimientos de producción, y como actividad prioritaria la capacitación y motivación del personal para disponer de una mano de obra capacitada y además comprometida con el desarrollo y el bienestar de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, todo eso es la gestión. Entonces, ¿cómo gestionamos nuestra seguridad industrial? ¿Cómo gestionamos la higiene industrial dentro de una empresa productiva? Por un lado tenemos las normas, ¿no es cierto? Pues se puede gestionar a través de una norma. En este caso les pongo el ejemplo, la imagen de las normas OSAS, ¿no? Que en algún momento les decía que posteriormente se han convertido en las ISO 45000, que bueno, eso se refiere a otro tema que bueno, no engloba todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, una forma de gestionar la seguridad y la higiene industrial es a través de una norma, ¿no es cierto? De una norma que nos va a ayudar a hacer un mejoramiento continuo año tras año. Por otro lado, gestionamos haciendo mantenimiento, un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo que se pueda tener dentro de la empresa, ¿no es cierto? Planes o programas de mantenimiento a los equipos con los que trabaja el personal o con los que se desarrolla el proceso productivo. También es importante mencionar la señalización dentro de la empresa, dentro del lugar de trabajo. Es importante mencionar y bueno, es importante hacer conocer a todos quienes trabajan que existen zonas que tienen la superficie caliente, que existen zonas que la tensión es alta, ¿no es cierto? O alto voltaje, o que existen sustancias corrosivas, o que la temperatura es demasiado alta, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué? Para que alguien que no conoce, que no sepa, no toque, no se apoye en esas superficies, ¿no es cierto? Para evitar cualquier accidente, alguna quemadura o algún otro tipo de incidentes que puedan lesionar o dañar al personal, ¿no es cierto? Que no ocurran ese tipo de accidentes. Y finalmente tenemos los equipos de protección personal, que es también una forma de gestionar esta salud, bueno, la salud ocupacional y la seguridad industrial, ¿no es cierto? Son elementos, implementos que van a proteger la integridad física de los trabajadores y bueno, de todos quienes forman parte del proceso productivo. Quiero hacer un hincapié en este tema de los equipos de protección personal, porque justamente como pueden ver acá, para cada tarea en específico existe un elemento o un equipo que me va a proteger, ¿no es cierto? Guantes para las manos, gafas para protegerme los ojos, ya sea algún barbijo, algún tipo de máscara que me va a ayudar que me va a proteger las vías respiratorias, protección auditiva, como pueden ver tenemos acá diferentes elementos de protección auditiva, protección para la cabeza, ¿no? Cuando estoy sometido a algo que pueda caer, que pueda impactar directamente en mi cabeza, las botas de trabajo que son importantes, que tienen punta de acero, para que, como veíamos en el ejemplo anterior de definición de accidente o incidente, si me cae algo al pie, como tiene punta de acero, no me va a lesionar, no me va a lastimar los pies, ¿no es cierto? Porque es dura, esta punta es dura, entonces no voy a sufrir ningún accidente, ¿no? Y como pueden ver, hay un sinfín de elementos, de equipos de protección personal que ayudan a gestionar, que ayudan a realizar las tareas y sobre todo proteger al personal o al trabajador en sus actividades laborales. Y bueno, finalmente decirles que ahora que ya conocemos lo que es la seguridad industrial, lo que es la higiene industrial, cómo se gestiona, por qué es importante, sus definiciones y demás, yo les pregunto si ustedes han tenido algún contacto con este tipo eh, de elementos o han tenido alguna, no sé, alguna visita en algún momento a alguna industria, alguna planta en la que han visto que los trabajadores no estaban usando algún EPP, algún equipo de protección personal, ¿no? Entonces es importante que pensemos que siempre tenemos que usar algún equipo de protección personal porque siempre estamos sometidos a algún riesgo, ¿no? Y podemos sufrir de un accidente o por el otro lado se puede producir un incidente, ¿no es cierto? Es importante eso, diferenciar lo que es acto inseguro de lo que es una condición insegura, ¿no? Entonces,
Yo les dejo ahora para que se pongan a reflexionar y pongan a pensar un poco en estos temas. Y bueno, no olviden que ustedes también son parte de todo esto, parte del medio ambiente, y que su aporte va a contar de alguna manera, ¿no? Si les gustó este video, denle un me gusta. Conmigo hasta la siguiente oportunidad.